Si les parece, vamos a dar inicio. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos una charla diferente. Quiero agradecerles en primer lugar a todos los que nos siguen acompañando en este espacio que abrimos ya hace varios meses. Intentamos acompañar a los colegas en estos momentos tan complicados, que si Dios quiere esto pronto pasará y podemos volver a vernos todos juntos como nos gusta a nosotros y como nos gusta vernos por los pasillos de tribunales. Quiero agradecerle al doctor Oscar Perello, al doctor Ezequiel Boza y al doctor Matías Trevia por contactarnos con las dos estrellas que hoy van a dar la charla, y principalmente a ellos, a los doctores Norberto Uterelo y al doctor Ricardo Frega Navia. Dos eminencias de la temática, como bien dijo la charla que tuvimos hace poquito con el doctor Perello, el Messi y el Cristiano Ronaldo del tema deportivo, del tema del derecho deportivo. Hoy tenemos el gusto de recibirlos acá, nosotros, en La Matanza, en este espacio. Una temática, como ya lo habíamos dicho en la anterior charla, una temática que quizás para todos nosotros que estamos acostumbrados a transitar los pasillos de tribunales, ejercer el derecho laboral, ejercer el derecho civil, diferente, quizás algo que por lo menos en lo personal uno tiene quizás dimensión de lo que significa, porque lamentablemente nunca tuvimos la posibilidad de llegar a esto que es el derecho deportivo y que es tan atractivo y que tanto nos apasiona, porque vemos los partidos hoy de la Copa Libertadores, más abocándonos al tema del fútbol, y tanto nos gusta, tanto nos apasiona, tanto nos sentimientos tenemos, y quizás es bueno, porque cuando nos preguntan a algún colega o a la gente en particular cómo es el tema, muchas veces no lo conocemos. Entonces hoy, gracias a su aporte, a su humildad, a su solidaridad con todos nosotros, tenemos la posibilidad de tenerlos dándonos una charla para todos nosotros. Quiero además, ahora sí, dirigirme a todos los colegas y pedirle que si quieren el certificado de la charla, como ya lo venimos haciendo habitualmente, de que participaron en la presente, dejen el nombre, apellido y número de mails en el WhatsApp, no, perdón, en el Messenger de acá del Zoom, a fin de poder después remitirlo y confirmar la asistencia. Pero bueno, no quiero hacerles perder más tiempo, creo que hoy tenemos una charla de lujo, así que lo mejor va a ser que empiecen cuando quieran, doctores. El doctor Ricardo Frega empezará cuando quiera, por favor. Bienvenido sea y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nada, agradecerle la presencia de todos. Veo que hay muchos queridos colegas de profesión, del Colegio de Abogados de Capital, que nos conocemos hace tiempo, de la ALADE, del Tribunal Arbitral del Deporte. Recuerden este nombre, los que no conocen, el TAD, único Tribunal Arbitral del Deporte que existe en Argentina, que está digamos, vinculado a la ALADE, ahora tiene su propia andadura. Y bueno, y a todos los colegas que se han sumado en esta reunión. Con todo gusto, y agradecer al doctor Perello que nos hizo un poco el enganche y la conexión, y el saludo y el agradecimiento más específico a Andrés y a Matías por habernos invitado. Que siempre es un gusto poder compartir, digamos, conocimiento, intercambiar, porque quizá alguno tenga también alguna duda. Bueno, vamos a tratar de hacer en este marco de espacio de una hora alrededor, tratar de poner las líneas principales de dos temas. Uno, el contrato de trabajo deportivo. Dos, el tema de los derechos de formación, que en algún punto están vinculados uno con el otro. Al que le interese el tema laboral deportivo, con la ALADE, hay que lo patrocina, hay un curso en el Colegio Público de Abogados Capital Federal, que empieza el jueves que viene, no mañana, el otro, de 8 semanas. Bueno, se van averiguar en el colegio, ahí está este curso laboral profundizado. Y dos, al que le interese también el tema de la temática del derecho deportivo, le recomendamos enfáticamente las reuniones que hacemos todos los jueves por la tarde de ALADE. ALADE es, para el que no conoce, Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte. Si lo escriben ALADE,
ALADE, ALADE. Digo porque todos los jueves y mañana es a las 5 de la tarde. Mañana va a ser a las 3 de la tarde. Para saber un poquito pueden entrar en Twitter o en otras redes sociales y ver lo que hay. Mañana hay un excelente abogado brasileño que va a analizar el tema de la ejecución de las decisiones de FIFA y del TAS y la problemática que tiene. Así que todos los jueves a que le interese es un espacio gratuito de alto nivel de expositores. Bueno, listo esta introducción para hacer como un pequeño adelanto. Yo me voy a encargar un poco del contrato de trabajo de los futbolistas profesionales. Pero vamos a darle un contexto, porque si no, no se va a entender muy bien. La relación laboral que hay entre un futbolista y un club es una relación laboral especial. Ya lo tenemos en la ley de contrato de trabajo dentro de los estatutos profesionales, ¿no? Después de esa, digamos, clasificación que hace la ley de contrato de trabajo, se promulgó la ley 20.160, una ley que ella es del año 1974, muy antigua, que fue completada por distintos convenios colectivos de trabajo de los futbolistas. Hubo uno que estuvo durante más de 30 años, el 430/75, y desde el 2009 está en vigor el convenio colectivo 557/09, que es el convenio colectivo que hoy vamos a aplicar. Ahora, el tema del reconocimiento como una relación laboral no es tan antigua, porque en la década de los 40, 50, se lo trataba como un deportista, como una relación casi de locación de servicios, no eran profesionales. Recién con alguna, sentencia a partir de 1969, se empezó a reconocer la relación laboral, y con estas normas que dijimos, ya no solo están dentro del marco de una relación laboral, sino que es una relación laboral especial, porque tiene una serie de institutos que no tienen el resto de los trabajadores. El tema de registrar el contrato de trabajo. Si vos no registrás el contrato de un futbolista, en este caso la AFA, que es la asociación que nuclea a nivel nacional el fútbol, el jugador no puede competir. O sea, su contrato, el registro del contrato es el que lo habilita a poder competir para un club, para poder trabajar para un club. El hecho de firmar el contrato y que no esté registrado nos pone en el escenario que el contrato es válido, pero no va a poder participar. Y en ese caso el futbolista se podrá considerar despedido, porque no va a poder prestar su servicio central, que es competir. Podrá ir a entrenar entre semanas, pero no va a poder competir. Ahora, esto que estamos diciendo de el registro del contrato en una federación es un poco el eje donde se mueve buena parte del negocio de las transferencias, las cláusulas de rescisión, porque si no fuera necesario el registro del contrato, no habría toda esa problemática que estamos diciendo, no habría transferencia, no habría nada, porque el jugador tendría un vínculo, no hace falta registrarse, termina el vínculo, va a otro club, se empieza a jugar y otra cosa. O sea, todo esto tiene esa particularidad que el contrato de trabajo pasa y está bajo la órbita de la federación. Bien, dijimos el convenio colectivo 557/09. ¿Quiénes lo firmaron? Lo firman la AFA por la patronal y futbolistas argentinos agremiados por los jugadores. Ahora, vamos a hacer otras dos clasificaciones. En el fútbol vamos a encontrar el futbolista profesional, que son de los que vamos a hablar, y el futbolista amateur. Obviamente que es aquel que practica el deporte por una cuestión deportiva, por ocio, por salud, lo que fuera. Ahora, hay algunos deportistas, en este caso futbolistas, que reciben alguna ayuda por parte del club. Estamos hablando de categorías, el Federal B, Primera D, Midland, recién me decía, nos contaba Matías que participa en este club. Entonces, formalmente no hay un contrato de trabajo. Y ahí estamos en esa zona gris que se utiliza la figura del amateur para encubrir una verdadera relación laboral. Ese es un tema que la jurisprudencia ha tratado y en general ha reconocido la clandestinidad de la relación, por más que federativamente no lo pueda registrar. Porque aquí aparece el otro tema. Un club
que en teoría participa en una competencia amateur, no puede registrar un profesional, porque justamente es una categoría amateur. Por eso el convenio colectivo solo es aplicable a las competencias profesionales organizadas por la AFA. ¿Cuáles son? Bueno, primera división, ahora está el tema este de la liga profesional con su propia particularidad, pero ya como sabemos, la Superliga, digamos, desapareció, se creó la liga profesional, pero está dentro de la AFA, por lo tanto, se aplica claramente este convenio colectivo. La B Nacional, la B Metropolitana, la Primera C y fútbol femenino. Y también el federal, lo que era el Federal A. Todas estas, digamos, categorías están dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo. Esto es en el ámbito nacional. Fíjense la complejidad que tiene esto. Nosotros estamos haciendo nada más que un esquema introductorio, ¿no? Pero hay otro universo paralelo que es cuando entra la nota de internacionalidad, ¿no? ¿Cuándo hay nota de internacionalidad? Cuando el club es de un determinado país y el futbolista de otro país, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay algo que dirimir, vamos a tener que ir a FIFA, en principio. En principio. El jugador puede elegir, o el club, ir por la justicia ordinaria, en este caso argentino. Pero también está esa alternativa que muchos futbolistas extranjeros, digamos, toman como algo más beneficioso, que es ir a FIFA. Así que ahí se nos abre un campo totalmente distinto. Lo que vamos a decir el convenio colectivo, FIFA lo va a aplicar a algunas cosas, sobre todo las cuestiones vinculadas a la falta de pago, a la extinción por falta de pago, a la indemnización por falta de pago, la ruptura del contrato, pero el resto de las cosas van a aplicar FIFA. Y ahí la FIFA tiene su propia reglamentación, en principio, digamos, el cuerpo normativo más importante es lo que se denomina el Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de Jugadores, y subsidiariamente el Código de Obligaciones Suizo. Nada, yo estoy tratando de hacer una especie de bosquejo en qué mundo nos estamos metiendo cuando hablamos del contrato de los futbolistas profesionales, que no es algo sencillo. Listo, aplico ley de contrato de trabajo y otra cosa. No, justamente, la ley de contrato de trabajo es algo subsidiario en su aplicación. Ámbito nacional, en principio, convenio colectivo de trabajo 557/09. Ámbito internacional, el reglamento que recién nombramos de FIFA. Vamos a centrarnos, y básicamente, en el ámbito nacional. Un poco lo que habíamos dicho, el contrato hay que registrarlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el club no registra el contrato dentro de los 10 días posteriores a la firma? Se firman 4 ejemplares. Lo tiene que registrar el club en la AFA. Si no lo registra, el futbolista tiene que intimar al club, y si el club continúa con su voluntad de no registrar, el futbolista puede plantear la extinción por culpa del club, porque no afecta lo que es la ocupación efectiva. Él no va a poder competir. Volvemos a decir, sin registro de contrato, no está habilitado para competir. Otro tema también vinculado con la registración es lo que en la jerga, en las charlas de café, hablamos de la inhibición de agremiados. Vieron que dijeron, bueno, no pudieron registrar a tal jugador, la nueva contratación de tal jugador, porque agremiado se inhibió al club. Bueno, esto no es así, ¿no? La inhibición solo la puede, obviamente, decretar un juez. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? Cuando termina la temporada, el futbolista que tiene una creencia con el club puede denunciarlo en el sindicato, determinando cuál es la deuda y el concepto. El sindicato junta todas las deudas que tiene un club, lo intima, y si el club no paga, antes que empiece la nueva temporada, no va a habilitar los nuevos registros de contratos que tenga para esa nueva temporada. Así que es una forma de presión que realmente da muy buenos efectos prácticos. En general los clubes terminan pagando esa deuda. Bien, una modificación muy importante que incorpora el convenio es la cuestión de lo que se denominaba, no en forma muy precisa, el contrato privado. Como dijimos, el futbolista y el club firman un contrato que se instrumenta a través de un formulario que redacta la AFA. Es un formulario que el club tiene que comprar, el formulario,
lo completan, en el formulario están los elementos básicos del contrato, el nombre de las partes, duración, el salario y alguna cláusula más. Pero luego es una hoja de los dos lados y punto, ese es el contrato. Sin embargo, obviamente los clubes con un poco más de digamos, trayectoria e importancia económica firman un convenio que después se acompaña a ese contrato y que también hay que registrar. Bueno, hubo durante muchos años un inconveniente importante porque la ley 20.160, que en teoría está en vigor todavía, decía que la parte no registrada del contrato era nula de nulidad absoluta. Entonces, claro, casi la parte remunerativa más importante estaba fuera del registro federativo. No lo registraban porque tanto club como jugadores querían evadir impuestos. Ahora, el problema era cuando venía la ruptura del contrato. ¿En base a qué lo vas a indemnizar? ¿A lo que está registrado en el formulario de AFA o lo que correspondería a todo el contrato? Porque todo es contrato, más allá que esté registrado o no. Bueno, en la jurisprudencia hubo alguna que empezó determinando que la parte no registrada era nula de nulidad absoluta según la ley 20.160 y después fue cambiando la tendencia hasta decir que es un derecho irrenunciable, indisponible, la remuneración del futbolista y por lo tanto, por más que no estuviera registrado una parte, correspondía también incorporarla como parte de la remuneración. Ahora, el convenio colectivo expresamente dice, la parte no registrada es parte también de la remuneración. Formas de contratación. Bueno, hay dos. Una que es la natural, que es, toma digamos, los plazos que la reglamentación de FIFA incorpora, que es un mínimo de un año y un máximo de 5 años. Esta es otra de las diferencias que hay con el resto de los trabajadores. En derecho comparado, y por supuesto también en Argentina, siempre es a plazo fijo la duración del contrato del futbolista. No hay contratos como se supone que es el principio general de todo trabajador, de plazo indeterminado. Acá siempre es a plazo fijo, de 1 mínimo, 5 máximo. Y permite otra modalidad contractual, que es el contrato profesional promocional, que es un contrato en realidad para jugadores de 16 a 22 años. Es un contrato de un año y que el club tiene la opción de prorrogar hasta 2 temporadas más. Para poder prorrogar, obviamente lo tiene que incorporar en ese contrato, es decir, que tiene derecho a prorrogar hasta 2 temporadas más, pero para prorrogar va a necesitar, primero, notificarle al futbolista hasta determinada fecha, previo a la finalización de la temporada anterior, que va a hacer uso de la opción. Y segundo, le debe aumentar al menos el 20% la remuneración la temporada siguiente. Bueno, estamos siendo más o menos rápido para que tengan una referencia. Un artículo también relevante es el artículo 8 del convenio, porque ahí habla el tema de las transferencias. No le llama así técnicamente, pero en el fondo está legislando o regulando ese tema. El tema de las transferencias. Vamos a ver que hay en principio dos modalidades, transferencia definitiva o la transferencia temporal, que son los préstamos. Bueno, ¿qué consecuencia tiene desde el punto de vista laboral? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué es una transferencia? Es el pase, vieron que empieza, pase, la venta del jugador, no sé qué, un montón de terminologías que no guardan, digamos, demasiada precisión jurídica. La transferencia, lo que estás transfiriendo es justamente lo que hablamos al principio, es el registro federativo. No estás transfiriendo el contrato, porque el futbolista para ir al nuevo club va a firmar un nuevo contrato. El anterior se extingue. Se extingue el anterior por una de las causales, que es por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo deciden rescindir el contrato. ¿Para qué? Para que el futbolista firme un nuevo contrato a donde va a registrarlo el nuevo club. Entonces, como el club que está dejando el futbolista está teniendo en algún punto algún perjuicio, porque todavía una de esas le quedan 2 años de contrato, y el club que lo desea contratar lo quiere ahora, entonces, en algún punto, para poder hacer esa transferencia del registro federativo, se pacta, digamos, con la libre voluntad de las partes, que son los 2 clubes y el futbolista, se pacta un precio de transferencia. El futbolista obviamente no va a incidir en el precio de transferencia porque él no tiene ni voz ni voto. El que va a celebrar el contrato de transferencia esencialmente son los 2 clubes, el cedente y el cesionario. Ahora,
ahí hay un montón de circunstancias, digamos, a considerar, como el tema de, en el ámbito internacional, el certificado de transferencia internacional. Hay un montón de cuestiones. Acá nos vamos a ceñir a lo laboral. En el tema laboral, ¿cómo impacta las transferencias? Bueno, según el convenio, al futbolista le corresponde al menos percibir el 15% del precio de la transferencia, ¿cierto? Entonces, puede pactar más en el contrato. O sea, en el contrato de trabajo puede firmar sus condiciones y decir, en caso de transferencia, se me abonará el 30% de la futura transferencia. El convenio pone un piso, que es el 15%. Este 15%, el club lo tiene que depositar en la sede del sindicato. Es la forma de liberarse de la obligación. No se lo va a dar al jugador directamente, lo va a registrar el sindicato, y el sindicato ya iba a hacer como la función de agente de retención, y de ese 15%, el 10% es del jugador, y el 5%, o sea, un 30 y pico por ciento, va a retenerlo el sindicato para liquidar impuestos a las ganancias. Bien. Respecto de los préstamos, vamos a encontrar lo mismo, pero el contrato se suspende, el contrato de origen, o sea, se presta estos derechos federativos a otro club, el contrato de trabajo anterior queda suspendido y el futbolista tiene que firmar un nuevo contrato de un año, en principio, que es lo que puede durar el préstamo, con el nuevo club. El anterior contrato queda suspendido. ¿Cuál es una de las novedades principales del convenio colectivo? Que dice que va a tener que cobrar también el 15% del precio si hubo un precio de préstamo, pero además el futbolista va a percibir la remuneración mejor tomando en consideración el contrato de origen como el contrato donde fue cedido. Que esto es muy importante, porque a veces lo prestan a un futbolista, pero resulta ser que a donde fue cedido firma un contrato por un monto mayor de remunerativo. Entonces, cuando regresa al club, va a poder exigir lo que estaba ganando en el club a donde fue cedido, por más que tenga un contrato firmado por un monto menor remunerativo respecto del club cedente. Esto era abierto, hace un año o algo así, la AFA y el sindicato llegaron a un acuerdo por el cual limitaron esta obligación de pagar lo que ganaba en el club cedido solamente para los préstamos nacionales. Si el futbolista es cedido al exterior y regresa, según ese acuerdo, no entraría esa mejora. Pero obviamente es ampliamente discutible en el ámbito judicial. El tema del 15% del futbolista es algo que da para muchos temas. Por ejemplo, proponer uno de los temas de conflicto. No sé, supongamos que, no sé, cualquier futbolista, supongamos, por decir algo, que Lautaro Martínez, cuando lo transfiere Racing al Inter, Racing se reservó el 10% de una futura transferencia. Pagó lo que pagó el Inter, Lautaro Martínez cobró su 15%, y Racing se quedó con un 10% de una futura transferencia. Bien, supongamos que el Inter lo transfiere al Barcelona por 100 millones de euros. Fenomenal. Racing, como es el acreedor del 10%, va a recibir 10 millones de euros, ¿no es cierto? Bueno, sobre esos 10 millones, el futbolista tendría el derecho de reclamar su 15%, porque esa plusvalía que está cobrando Racing era parte integrante del precio de la transferencia anterior. Era parte del precio de la transferencia desde Racing al Inter, que es cómo se integraba ese precio, con dinero y con un derecho en expectativa, que era este 10%, que puede o no surgir, quizá nunca, digamos, se lleva a la práctica, pero en caso de que suceda la condición, el futbolista debería cobrar su 15%. Bien, otro tema que el convenio deja claro es que trata de evitar de que el club ejerza una especie de derecho de retención sobre el futbolista. ¿Qué pasa? Supongamos que el futbolista dice, me considero despedido por X razón. Y el club dice, no, yo cumplí con esa obligación, por lo tanto seguí siendo jugador
bajo mi registro. Y el futbolista se quiere ir, porque ya extinguió el contrato, no es que es opinable. Él ya mandó una carta de documento, un telegrama diciendo, considero extinguido el vínculo por tal causal. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué hacía la AFA? Bueno, porque la AFA justamente, que es el órgano que, digamos, administra en el ámbito nacional ese registro de contratos. Entonces, para ir a un nuevo club necesitas obligadamente que la AFA te dé esa habilitación, que te dé lo que se denomina el transfer, ¿no? Porque si la AFA no te lo da, quien es el que lo emite, no tenés la posibilidad de ir al nuevo club. Entonces, ¿qué pasaba antes? Como la AFA no deja de ser una asociación de clubes, o sea, es la patronal, pero además es la que decide si el futbolista queda libre o no, ¿qué hacían? Decían, no, si mi afiliado dice que todavía es jugador de él, este jugador no le puedo dar el transfer. Bueno, el convenio dejó muy claro, dice en el artículo 9, fuera cual fuera la causal de extinción, la AFA está obligado a emitir el transfer. O sea, ya no hay más excusas. No importa si el jugador tiene razón, no tiene razón. Si lo extinguió, punto. El jugador queda libre. Después quedará una eventual reparación económica en favor del club. ¿No es cierto? Pero es otro tema, el económico. Esto estamos hablando de la posibilidad de trabajar en otro lado. Entonces, si hubiera seguido como antes, el club lo tenía retenido, entonces el futbolista no se va nunca, porque la AFA no lo libera. Entonces, ahí vamos a encontrar una importante cantidad de fallos en el cual el futbolista tenía que ir a la justicia ordinaria para que un juez ordene una medida cautelar contra la AFA para que lo libere al futbolista y así podía contratar con el nuevo club. Pero claro, estaba con una medida cautelar quizás 5 años, ha pasado esto. Y cuando resuelven el fondo del asunto, el contrato con el nuevo club ya estaba vencido. Bueno, con el convenio en teoría esto quedó resuelto. Ahora vamos a entrar en otro tema que es una particularidad, es única en derecho comparado, lo que tiene el convenio. Y después le paso un momento, una experiencia profesional que Norberto les va a explicar. Es el artículo 11. ¿De qué trata esto? Es, ya le digo, único en derecho comparado. Es la obligación del club ante determinada circunstancia, determinada condición, tiene la obligación de ofrecerle el primer contrato profesional al futbolista. Y en caso que no lo haga, el futbolista queda libre, ¿cierto? Concretamente, ¿cuáles son las dos causales? Una es cuando en la temporada del futbolista de su cumpleaños 21. En la temporada que el futbolista cumple 21 años, al terminar la temporada deportiva, el club le tiene que ofrecer el primer contrato. Si no se le ofreció, le manda un telegrama diciendo, ofrezco primer contrato, eso es todo, con eso ya alcanza. Si no se lo envía en término, por ejemplo hasta el 30 de junio, digamos la temporada regular, ahora van a cambiar de vuelta el calendario, el jugador queda libre. Dijimos que es amateur, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del primer contrato profesional. El otro supuesto es cuando, si el jugador aún no tiene 21 años, pero participó al menos en el 25% de los partidos de la última temporada. Y participación de partidos incluye que firme la planilla. Pudo no haber entrado un solo minuto en el campo de juego, pero firmó planilla en el 25% de los partidos, listo. El club al terminar la temporada tiene la obligación. Y si no, el jugador se considera libre. Supongamos que el futbolista, recuerden esto, no es que se pusieron de acuerdo, bueno, firmamos el primer contrato, no. Llegando a esas dos condiciones, el club está obligado. Lo ponen en la frontera. ¿Seguimos como profesional o quedas libre? Ya no puedes seguir en la misma condición de amateur. Lo hacen porque si no el jugador nunca se lo tienen retenido hasta los 25 años. Ya es para darle un poco de cierta certeza al futbolista también, ¿no? Acerca de su carrera. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Si aceptan, bueno, recién ahí se ponen a negociar las condiciones del nuevo contrato. Recuerden, alcanza con un telegrama que diga ofrezco primer contrato para que en principio ya esté, digamos, constituido ese primer contrato. ¿Cuál es la consecuencia? Si el jugador acepta, negociarán el contrato. Si no acepta, el convenio les exige que esté por un año trabajando para el club. Estamos hablando de alguien que no quiere trabajar para el club, pero le obliga el convenio una temporada. Y se le va a pagar el salario mínimo establecido por convenio colectivo. Cabe hacer una pausa y le voy a pasar a Norberto, que va a explicar un caso que llevó él muy interesante, que
ataca el contenido de este artículo. Norberto, la voz estás muteado. Ahora ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, respecto de este artículo, el estudio que comparto con la doctora Montino, específicamente llevó adelante la doctora Montino este tema, lo que hizo fue cuestionar este artículo y su inconstitucionalidad y por lo menos su falta de legitimidad. ¿Por qué? Porque si alguien ofrece un contrato, el otro debe aceptarlo. Es una lógica propia del derecho. Y para que ese contrato tenga validez, tiene que tener consentimiento. Y si alguien solamente con el envío de un telegrama configura un contrato, estamos faltando a la ley, es decir, a los principios básicos de contratos. Entonces, el planteo que se hizo fue el siguiente. El jugador cumplía 31 años y fíjense los detalles que vamos a dar. Primero, hasta el último día del envío del telegrama, era 31 de mayo, el club jamás habló con el jugador al solo efecto de iniciar una relación contractual. ¿Qué ocurre? El jugador, después del 31, a última hora, el jugador es contratado y llevado a un club por su representante. Cuando el club que se desenvolvía él como amateur se entera de esto, lo primero que hace es enviarle un telegrama a última hora de ese 31 de mayo, que el jugador va a recepcionar 2 o 3 o 4 días más tarde. Bien, este es el primer tema. El telegrama, la fecha del 31 de mayo o el 30 de junio, ¿es recepticia o es simplemente el momento del envío? En general, todos van a opinar, o la mayoría van a opinar, que es recepticia y no el momento del envío. Bien, recuerden, el jugador lo recibe el 6 de junio. Segundo tema. El jugador no había prestado su consentimiento. Por lo tanto, ese contrato no tenía validez. Aunque sistemáticamente en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol se consentía desde todas las partes que este contrato, pseudo contrato, se configurara de la forma en que se estaba configurando. Es más, ni siquiera con el envío del telegrama al jugador, sino con el club, solo con demostrar que había enviado ese telegrama y depositándolo en AFA, ya consideraban que ese contrato estaba celebrado. Bien, ¿qué dijo la justicia? Mire, fue un tema bastante discutido. En primera instancia, lo que nos decían a nosotros, los jueces, el juez en ese momento y la secretaria de juzgado fue en Capital Federal, era que en realidad nosotros habíamos planteado un amparo con una cautelar. Entonces, como pedíamos que me otorgaran la cautelar porque estaba el inicio del campeonato y este jugador tenía que jugar, lo cual el no otorgarle esa transferencia y otorgar esa cautelar para que el jugador pudiera jugar, ya estábamos afectando también la libertad de trabajo. No solo estábamos dando consentimiento a un acto jurídico viciado, como es la celebración del contrato, sino que estábamos también afectando la libertad de trabajo de una persona. Entonces, lo que ocurrió es que la primera instancia dice, bueno, si yo fallo sobre la cautelar, estoy fallando sobre el fondo. Por lo tanto, el fallo de primera instancia salió de esa manera, diciendo que no podían otorgar la cautelar,
que se debía esperar el amparo, a la solución del amparo. Amparo que al día de hoy, les aclaro, ha pasado más de un año y todavía está sin resolver. Pero ¿qué ocurrió? Fuimos a Cámara y en Cámara el fiscal opinó lo mismo que en la primera instancia, pero la Cámara dijo que no. Dijo exactamente todo lo contrario a la primera instancia y al fiscal. Y por primera vez, con estos argumentos, la Cámara otorgó la cautelar y el jugador inmediatamente tuvo que ser inscripto, aunque se negaba en primera instancia el registro de jugadores a través de su departamento legal a inscribirlo provisoriamente. Y el jugador pudo desempeñarse. Esta es la primera vez que se da este cuestionamiento a este artículo y a esta situación muy particular. ¿Por qué? Porque en el artículo hay, como dicen todos, un beneficio, porque al joven de 21 años se le ofrece, hay una obligación de ofrecerle el primer contrato. Pero nadie pensó, y si el jugador no quiere jugar en ese club por el primer contrato y se quiere ir, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya se abrió este camino que ha sido muy útil y bueno, estamos en las definiciones. En el día de hoy a la mañana, el club que lo tenía había aportado en su momento para dilatar el tema una serie de pruebas y una de las pruebas que era ostensiblemente dilatoria le fue rechazada por el tribunal que entiende la causa. Ricardo. Bueno, muy bien. Continuamos con el convenio. Acá hay una pregunta puntual de Daniel Loaiza que dice: ¿cómo es el tema de sueldos y del contrato cuando un club compra solo un porcentaje del pase de un jugador? No, son cosas distintas en principio. Después por los acuerdos que hagan puede pasar cualquier cosa. Lo lógico y usual es que hay una transferencia. Volvamos al caso de Lautaro Martínez, el caso de ficción, ¿no?, de Lautaro Martínez. Si Racing transfirió los derechos federativos, la posibilidad de registrar el contrato, el que tiene que pagarle la totalidad del contrato es el nuevo club, el contrato que firme con el nuevo club. No es que Racing le va a tener que pagar el 10% porque tiene el 10% de los derechos o beneficios económicos de una futura transferencia. Entonces, nada, es cierto lo que está dicho en la práctica, que a veces, vieron que un club grande no quiere tener al jugador, entonces por lo menos se ahorra parte del salario y lo cede temporalmente a otro club y dice, bueno, yo me hago parte, cargo de parte del salario del jugador. Bueno, esto es una cuestión muy específica, pero que está por fuera del contrato. El contrato lo tiene que pagar el nuevo club en principio. Pero un par de preguntas y después seguimos. A ver, el club lo forma desde infantiles y después no quiere firmar precontrato, se lo llevarían todos a Boca y a River. Sí, es posible. Pero igual el Boca y River se lo pueden llevar antes, con más razón hasta que firme el primer contrato. Si vamos a esperar hasta los 21, para eso llevo Boca y River, cuando son amateurs es mucho más fácil llevárselos. O sea, no lo sé si no quiere firmar el primer contrato, digamos, el club va a estar un año cubierto, que el jugador va a jugar, pero tengamos en cuenta que va a firmar y va a trabajar en disconformidad, ¿no es cierto?, en el nuevo club, por más que lo obliguen. No sé si te respondí a la pregunta. Esperen que me va pasando. Había uno. Yo no sé si lo dejamos para el final porque hay un montón de preguntas. Si no, vamos. Le hacemos para el final, si les parece. Porque si no, se va haciendo una sucesión. Pensé que eran una o dos. Tenía algún grado de razonabilidad ir contestando. Si no, dejémoslo. ¿Te parece, Andrés o Matías? Sí, me parece lo mejor para el final. Sí. Yo pensé que había una pregunta o una cosa, pero así sigamos. Y 5 minutitos más y pasa Norberto. Habíamos quedado un poco, esto era el ofrecimiento del primer contrato. El siguiente artículo de relevancia es el artículo 13. El artículo 12, bueno, un poco lo que habla es que vieron esa, digamos, herramienta que algunos clubes utilizan, que el futbolista cuando tiene que renovar el contrato, si no renueva, lo mandan a entrenar con la octava, o lo hacen correr solo por la plaza del barrio, con una clara
misión, digamos, de desaliento y que firme el contrato, ¿no? Bueno, eso está prohibido. El convenio lo prohíbe expresamente. El que es profesional solo puede entrenar con primera y tercera. Antes no ocurría eso. Como castigo o como presión te mandaban a entrenar solo o con los inferiores. Hoy, por convenio, eso está prohibido. La pregunta anterior estaba vinculada con el tema de los pagos. Bueno, ¿en qué consiste la remuneración del futbolista? Bueno, va a haber una parte que es igual, el convenio es muy clarito, para evitar dobles interpretaciones y sus números clausus, los rubros remuneratorios. Dice, cualquier suma dineraria o una especie que perciba el futbolista se considera remuneración. Ponele el nombre que quieras, pero es remuneración. ¿Por qué? Porque hay algunas, digamos, componentes que son como el salario mensual, el sueldo anual complementario, los premios, eso está claro que es remuneración, no hay ninguna duda. Pero claro, el tema, digamos, central, que es la evasión de los impuestos, lleva muchos años. Entonces se utilizaron distintos formatos para tratar de perseguir este objetivo. En un primer momento, ¿se acuerdan? La prima de contratación. Ese jugador ganaba 10 pesos y por prima de contratación, que la prima de contratación no es más ni menos que un monto que se paga por firmar el contrato de trabajo. Ese es el concepto remunerativo. Entonces, quizás de 10 era el salario, le pagaban 100. O sea, una desproporción enorme, no se registraba, no pagaba impuestos. Entonces, ese fue una de las máscaras o formatos para evadir impuestos. Llegó un punto en que eso ya lo incorporaron claramente a la remuneración, se buscaron otro mecanismo, que puede ser, por ejemplo, el derecho de imagen. Vieron que la triangulación del derecho de imagen es de naturaleza civil, el futbolista en teoría cede su imagen a una empresa en un paraíso fiscal, entonces, ¿qué hace el club? Bueno, yo quiero tu imagen. Entonces, obviamente todo en convivencia, jugador y club. Entonces el club, si quiere explotar la imagen del futbolista, tiene que contratar con esa empresa en el paraíso fiscal X, porque el futbolista ya le cedió el uso de la imagen. Por lo tanto, por ese lado se evadía buena parte de la remuneración. ¿Por qué? Porque tributaba lo propio un 3%, un 4% de un paraíso fiscal. Hay países que cortaron por lo sano y dijeron, bueno, fenómeno, hagan lo que quieran, pero para el Estado tiene naturaleza remunerativa, por lo tanto, con las cargas previsionales que corresponden, el pago de los impuestos correspondientes, el 85% en España, el 85% es remuneración. Le hayan puesto el nombre que le hayan puesto a ese concepto, derecho de imagen, trayectoria, lo que quieras. El 15% les doy la derecha para que lo firmen como que tenga naturaleza civil, pero le pone un tope. En Brasil hicieron otro porcentaje, 60% es remuneración, 40% esta posibilidad de hacerlo pasar por estos conceptos. En Argentina no está ese porcentaje de escape, todo es remuneración. Por más que lo hagan, por ejemplo, un caso muy patético como se resolvió Caranta contra Boca, que formalmente el jugador firmó como que la prima de contratación tenía naturaleza civil, cuando claramente es laboral. Pero le dijeron que era naturaleza civil. Es más, el futbolista ponía que era el titular de los derechos federativos, cosa que es imposible porque lo tiene solo un club, los derechos federativos, y como es el titular, se los presta a Boca. Y con ese concepto formaban la prima y que tenía naturaleza civil. La Cámara, obviamente para mí, para muchos, no siguió un criterio jurídico, sino de otro tipo de presión porque era Boca, o de negocio, quién sabe, y le terminó calificando como de naturaleza civil. En el casi 90% de las sentencias, acá hay un colega, como antes lo nombramos, Oscar Predio, que él asesora y lleva a Caruso Lombardi, que le ganó un juicio también con el tema de imagen, y la sentencia oportuna consideró como remuneración la cesión de la imagen, en este caso de Caruso Lombardi, que es un concepto técnico, pero bueno, tiene analogía con el del futbolista. Bien, 2 o 3 cosas más, hay mucho para hablar, pero básico. Estas serían las remuneraciones. ¿Qué pasa cuando el club no paga la remuneración? No pagar una remuneración es cualquiera de estos conceptos y cuando pasa un mes. O sea, empataron de visitante con Aldosivi, Boca,
y por punto ganado, por contrato eran 10.000 pesos. Pasó el mes y el jugador no cobró esos 10, no, ya no solo, Mesas cobró el salario, cobró todo, pero no cobró ese punto, estamos hablando desde el punto de vista teórico. El futbolista tiene el derecho, ante el impago, después de un mes, de cualquier, digamos, rubro remuneratorio, tiene el derecho a intimar al club por 2 días, para que deposite, tiene que intimarlo aclarando el concepto y el monto. Le da 2 días, en 2 días el club lo tiene que depositar en el sindicato ese dinero, y si no lo hace de esa manera, el futbolista, o sea, no lo paga, el futbolista se puede considerar despedido. ¿Cuál es la principal causal en el ámbito nacional ante una ruptura unilateral por culpa del club? En este caso sería por la falta de pago. Es que tiene una indemnización como cualquier trabajador, que incluye, como todos, indemnización por antigüedad, preaviso, lo mismo, más una indemnización agravada que es todo lo que falta del contrato. O sea, tenés un contrato de 5 años, al segundo año no le pagaron, el jugador se consideró, digamos, despedido, injuriado por la falta de pago, listo. En la indemnización final hay que agregar lo que tiene cualquier trabajador, más todos los salarios que faltan de los 3 años. Hay muchos temas más. Un tema final que tiene una cierta polémica son lo que se denominan las cláusulas de rescisión, en forma genérica. Hay un montón de cuestiones para afinar desde el punto de vista conceptual, pero para que nos entendamos a grosso modo, la cláusula de rescisión es o cláusula penalizadora o cláusula de salida, como el nombre que le pongan. Vieron, es lo que conocemos, que en el contrato de trabajo se establece una cláusula en la cual, si el jugador extingue unilateralmente el contrato, le tendrá que pagar tanto al club, o sea, están como adelantando el daño que le va a generar el club esa ruptura anticipada. Serían estas cláusulas de rescisión, cláusulas penalizadoras. Vieron que aparece otro club y la paga, para que el jugador quede libre. Bueno, este tema recién está embrionario en Argentina, el tema de las cláusulas de rescisión, porque no hay jurisprudencia prácticamente al respecto. En derecho comparado, Brasil, España, el mismo en FIFA, en el TAS, hay unos cuantos pronunciamientos en los cuales el que decide, el órgano decisorio, establece el monto abusivo de la cláusula de rescisión. Y entonces procede a moderar las cantidades. Y termina, digamos, siendo la obligación del futbolista mucho menor que la pactada contractualmente. Último tema, la solidaridad o no del nuevo club. En el caso argentino, la ruptura unilateral del futbolista por culpa del futbolista, que es el artículo 21 del convenio, no genera la solidaridad del nuevo club. Si esto se va al exterior, tenemos que aplicar la reglamentación de FIFA, obligadamente es solidariamente responsable el nuevo club. En legislaciones como la española, la solidaridad es solamente el primer año, después de esa ruptura unilateral del jugador. Bueno, con esto, y después si hacemos algunas preguntas, damos brevemente en un pantallazo lo que es el contrato de trabajo del futbolista, y ahora Norberto va a pasar a lo que es los derechos de formación, que tiene un origen en el ámbito internacional, en la propia reglamentación de FIFA, a través de 2 figuras que son la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad, y la FIFA en su momento ordenó que estos mismos conceptos, o cualquier tipo de sistema de indemnización en favor de los clubes formadores, lo tiene que poder cada federación nacional, en el ámbito nacional, porque FIFA tiene competencias en las cuestiones internacionales, en las esferas nacionales no es competente, es competente la federación local. Brevemente, eso lo obligó en el año 2005, dando un plazo hasta junio del 2007, para que internamente, en este caso la AFA, la Federación Ecuatoriana, todas las federaciones establezcan un régimen de indemnización, reparación económica en favor de los clubes formadores. La AFA tiene un boletín, el 3886 del año 2006, que lo, entre comillas, promulga, tiene un boletín que lo reglamenta, pero nunca lo puso en práctica. Como nunca lo puso en práctica, había cierta, digamos, cierto descontento de los clubes formadores que nunca cobraban nada. Y en esas hubo un trabajo que terminó en la promulgación de la ley 27.211, que ahora la va a explicar Norberto. Sí, nosotros fuimos convocados, 4 abogados de ALADE,
para redactar esta ley, la 27211, en primera instancia por el senador Artaza. Esta ley los abogados fueron el doctor Frega Navía, el doctor Augusto Fontalegrone y la doctora Giselle Caudana, y quien les habla. Era una ley muy amplia, tuvo la aprobación unánime del Senado y luego cayó en lo que llamamos a nosotros abogados el desetudo, es decir, nunca pudo ser tratada en la Cámara Baja, evidentemente porque había intereses que no les convenía que esa ley progresara. Cuando estaba perdiendo estado parlamentario esa ley, nosotros pudimos acudir junto con Caudana, con Ricardo y con Augusto a una serie de diputados y en realidad prácticamente nos cerraron la puerta en la cara hasta que dimos con una diputada nacional por la provincia de Santa Fe, hoy secretaria de Deportes de la provincia de Santa Fe, Claudia Giacone, quien se interesó muchísimo en esta ley y la verdad, gracias a ella, esta ley como autora fue promulgada con algunas modificaciones que se tuvo que hacer en el trayecto porque hubo... Norberto, no sé qué pasó. Lo que ocurrió es que la diputada Giacone lo llevó adelante, nosotros tuvimos que hacer modificaciones, se concentró en el ámbito profesional. Es una ley que no es una ley del deporte, es una ley que se estableció un derecho para las asociaciones civiles sin fines de lucro y las simples asociaciones, y así reza en su artículo número 1. Tuvo otra modificación que hacerse en su momento porque se sustentaba en el artículo 33, 35 del Código Civil Viejo, y en el medio de la aprobación de esta ley cambiaron el código, bueno, y tuvimos que volver a rehacer algunos artículos. Y en el día de noviembre, 18 de noviembre del 2015, fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Desde ese día se encuentra vigente y, bueno, ha tenido su paso por la justicia, que en primera y segundas instancias ha condenado a los clubes deudores. Y hoy se encuentra uno de esos casos que ha pasado a ser el leading case en la Corte Suprema de la República Argentina en calidad de recurso extraordinario. Bien, ¿qué es lo que esta ley impone? Impone que en todos los deportes, no solo en el fútbol, en todos los deportes, tanto es así que la han adoptado ya el voleibol y el básquetbol y el rugby ha hecho consultas al respecto, en todos los deportes, los clubes formadores van a tener la posibilidad de reclamar un porcentaje para que se les reconozca los años de formación de los deportistas que van entre los 9 a los 18 años. Esto difiere del derecho de formación internacional que establece por ejemplo, FIFA, en donde es totalmente diferente, va de los 12 a los 21 y se reclama hasta los 23 y después progresa en mecanismo de solidaridad. Ahí como mecanismo de solidaridad aplica un porcentaje, pero no lo hace así en el derecho de formación en el nivel internacional, en donde va a haber una calificación de las ligas, una calificación de los clubes, y de acuerdo a esas calificaciones establecerán los montos. Bien, establece que este derecho de formación, que es la ley 27211, es un derecho propio de la asociación civil o de la simple asociación. Establece que es irrenunciable. ¿Y qué quiere decir que es irrenunciable? Lo que quiere decir es que aquel dirigente
que teniendo la posibilidad de accionar y reclamar el derecho de formación que le es propio a la asociación que dirige y no lo hiciere, los socios le pueden reclamar a ese dirigente o a esa comisión directiva que pague ese derecho de formación de sus propios bolsillos. Claro, más claro el agua. Esta ley ha salido por la larga experiencia que teníamos todos nosotros, en donde hemos visto un sinfín de maniobras para perjudicar a los clubes formadores, sobre todo los clubes del interior, en donde generan una cantidad de deportistas impresionantes y en el momento en que podrían degustar las mieles que ese deportista podría otorgarle en mínima fracción, se han visto desposeídos, sobre todo en el fútbol, durante muchísimo tiempo. Bien, el artículo 4 de esta ley establece qué es la formación deportiva. Y establece diciendo que es el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento de calidad y destreza de un deportista. Esto porque en realidad no estaba hasta ese momento la formación definida. Una de las cosas que establece esta ley es que la disciplina por la cual hay formación es una sola. A ver, hockey sobre patines, hockey sobre césped, hockey masculino, no importa. La disciplina es una sola, hockey. Este es el ejemplo que queremos dar, porque había muchos conflictos con que hay una federación de patín, otra. Este problema lo anulamos de esa manera. Es una sola la actividad. El artículo 5 dice exclusivamente que el derecho se va a adquirir cuando el deportista se haya inscrito federativamente a fin de representar a una entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con personería jurídica reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en muchas maniobras, en vez de poner federaciones o confederaciones o uniones, esto les hacía zafar de poder o tener que responder. ¿Y por qué también esto? Porque otras veces también, otras de los artilugios era de si estaba o no estaba afiliada esa liga a determinada federación o a determinada confederación, por ejemplo la AFA, si estaba afiliado directa o indirectamente a la AFA. No importa si está afiliado o no afiliado a la AFA. Solamente con que esté compitiendo en una liga del interior, en cualquier liga que esté relacionada con una federación, por ejemplo, yo qué sé, la Federación de Fútbol Rosarina, solamente eso le acredita, le da legitimidad para actuar al club que formó al deportista. El artículo 6, bueno, ya lo dije, que el periodo va de los 9 a los 18 años. Se puede reclamar durante toda la vida deportiva de ese individuo. No hay un mecanismo de solidaridad ni un derecho de formación, es todo derecho de formación. Y el artículo 7 dice que la compensación va a corresponder cuando el deportista sea amateur y celebre el primer contrato profesional o cuando el deportista es profesional cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el mismo estatus o cada vez que suscriba un nuevo contrato. Y el artículo 8 viene a llegar a un vacío de la legislación deportiva que llevó a muchísimos fallos erróneos y a muchísimas confusiones. El artículo 8 es el único artículo que existe en ley alguna en la República Argentina que define qué es un contrato profesional, qué es un jugador profesional. Y dice que habrá contrato profesional aquel que estipule una retribución mensual al deportista que sea igual o superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de un contrato de trabajo, de locación de servicio, de beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vinculación entre un deportista y la entidad deportiva. ¿Y por qué este tipo
de redacción, porque ocurría que muchos alegaban las locaciones de servicio y otros alegaban becas, y entonces decían que por esa razón zafaban de que hubiese contrato de trabajo. Esto le puso punto final a dicha cuestión. La compensación que se deba abonar en concepto de derecho de formación, véase que nosotros no utilizamos la palabra indemnización, sino compensación, se hará efectiva cuando se lleve a cabo en torneos organizados siempre en el territorio nacional. El deudor de esta compensación tendrá 30 días a partir de que se le notifique de este reclamo y se le da ese beneficio. Ya dije que este es irrenunciable. Tiene un periodo de prescripción para poder ser reclamado y para accionar este derecho, que ese periodo de prescripción es de 2 años a partir de que este jugador se profesionalice o celebre un nuevo contrato. Y aquí vamos a tener que hacer alguna aclaración. La primera aclaración es que cuando celebre el primer contrato profesional, se va a computar este plazo a partir de la registración del contrato, y si no, lo que vamos a hacer es fijarnos en las fechas de esos contratos o la inscripción de estos contratos en la liga profesional o la unión o la federación que debe ser. Acá lo que vamos a ver es que en un momento vamos a tener que determinar, y tuvimos que determinar, que había 2 tipos de deportes. Uno que era un deporte colectivo y otro que era un deporte individual. Y de eso tuvimos que hallar soluciones en el deporte colectivo sin mayor inconveniente. El problema se nos presentó en el deporte individual y de ahí dimos una solución. No sé si es la mejor, pero es la que se nos ocurrió en ese momento y la que le pudimos encontrar viabilidad para un montón de deportes individuales. Bien, la ley le da a la liga que nuclea al club que generó la formación del deportista, luego de la prescripción, si el club no realizó la acción que debía realizar, 6 meses más para que la liga, en nombre de ese club, pueda efectuar el reclamo, cobrarlo a la liga y distribuirlo entre todos los clubes de esa liga para la formación deportiva. Y aquí vamos a empezar con el artículo 14, uno de los artículos discutidos, que en realidad no tiene mucha discusión, pero sí viene después para una discusión con, en este momento, la Federación Argentina de Fútbol Asociado, la AFA. Entonces, que este artículo 14 dice claramente lo siguiente. Invita a las federaciones en el plazo de 6 meses a contar desde el inicio en vigencia de esta ley, le da 6 meses para que adecúen sus reglamentos a lo que establece la ley, pudiendo copiarla o mejorarla, pero nunca disminuirla. Y entonces establece la ley misma que cuando venza ese plazo y ante la falta de reglamentación federativa, la ley es de aplicación definitiva. Que en aquellos casos que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo, esta ley se va a aplicar supletoriamente. En el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto de esta ley y el reglamento federativo, se aplicará la norma más favorable para el titular del derecho de formación deportiva. Y en el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto por la ley y los reglamentos, se deberá aplicar la norma más favorable para el titular del derecho de formación deportiva. Esto le digo porque la Asociación del Fútbol Argentino recién se enteró de que debía cumplir con esto, mucho después,
sabía la existencia, pero hablaba en forma despectiva de la ley, cuando empezaron a llover las sentencias en favor de los clubes que reclamaban este derecho de formación, y posteriormente, años después, saca una reglamentación a todas luces fuera ilegal, e incluso con vicios que llevan a hablar de discriminación y de cercenación de derechos que le asisten a los clubes, entidades deportivas o asociaciones civiles. Bien. Otra de las cosas que establece esta ley es el procedimiento. Y el procedimiento, la ley lo especifica como debe ser un procedimiento de ejecución eficaz que establezca, en caso de incumplimiento, sanciones deportivas y pecuniarias. Y la posibilidad de que se peticione ante la justicia ordinaria o ante un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera del ámbito federativo y especializado en materia deportiva. ¿Y por qué esto? Y porque en realidad lo que ocurría en Argentina es primero de que no le daban lugar a esta reclamación. Y lo segundo es que utilizaban todos los métodos habidos y por haber para dilatar los reclamos en la manera más criticable posible. Bueno, otra de las cuestiones que debemos decir es que lo que va a percibir este jugador, el club, por el deportista, es el 5% dividido en los 10 años que van desde los 9 a los 18 en manera igualitaria, no como lo hace FIFA, que discrimina los primeros años con un monto menor y los últimos años con un monto mayor. También establece multas, y establece multas cuando hay fraudes, como por ejemplo, en vez de establecer el periodo completo del contrato de 1 a 5 años, 3 años, nosotros tomamos 3 años y establece que se le va a imputar una multa al club que pretenda actuar de manera fraudulenta, que sería igual a 12 sueldos por año en 3 años, lo cual daría 36, pero en realidad son 39 porque a ello hay que ponerle el tema del salario del aguinaldo que también percibe el deportista. Lo que establece también la ley es que no puede haber en los reglamentos federativos montos compensatorios menores a los que la ley establece. Y también vamos a poner aquí otro tema que es importante detallar, que es que se establecen multas cuando se fingen los montos que van del 25% al 50% y al 100%, depende de la reiteración en la que esa asociación o club haya incurrido en forma permanente. Esto en cuanto a lo colectivo. En cuanto a lo individual, la mejor fórmula que hemos encontrado es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del tenis o de algunas jornadas de boxeo o algunas de ciclismo o algunas de esgrima, por ejemplo, es que en aquellos campeonatos o torneos en que se compita, el organizador de ese torneo establece premios. Entonces, en el monto general de los premios que establecen, va a tener que el organizador reservar un 5% de esos premios para ser adjudicado al primero, al segundo, al tercero y al cuarto de los clasificados en esa competencia o torneo. Ese monto se le tendrá que otorgar a la federación de ese deporte, que estará obligada a repartir entre sus asociados, entre sus ligas o clubes asociadas, el dinero percibido en favor de la formación deportiva
y tendrá que ser notificado de esa manera. En caso de que en ese torneo o competencia fuera un jugador extranjero, o se encontrara o se percibiera un jugador extranjero, el monto que le corresponde a esa federación quedará en la Federación Argentina, quien también lo deberá distribuir dentro de los clubes a los que tienen asociados para la formación deportiva. Y una última cosa, porque tendríamos que ir artículo por artículo, pero trato de hacerlo en forma general para no aburrir. Sabedores nosotros de las artimañas y malas artes en las cuales siempre nos han perjudicado o han querido perjudicarnos en las acciones en FIFA o en otras jurisdicciones. En el artículo 29, que es el último artículo que tiene el anteúltimo artículo que tiene esta ley, lo que establecimos es que cambiamos que la jurisdicción competente para iniciar la acción va a ser la del domicilio del acreedor de la compensación de derecho de formación. ¿Y por qué esto? Porque la mirada nuestra estuvo hacia los clubes del interior de nuestro país, hacia los clubes de menores recursos. Y imagínense ustedes que la mayoría de los clubes que son reclamados generalmente son los clubes que se concentran en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires o en Rosario o en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Córdoba. Un club del interior va a tener que, si hubiera sido que fuera el domicilio del deudor, que fijar domicilio, contratar a un abogado de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba o de Rosario, para reclamar, y muchas veces esos clubes no cuentan con los medios. Pero si en cambio usted radica, por ejemplo, un juicio que lleva mi estudio y que lleva adelante la doctora Graciela Sosa, que creo que está presente hoy, lo lleva en la ciudad de Casilda. Ese club de Casilda, si hubiera tenido que reclamar sobre ese jugador, hubiera tenido que venir a la capital federal para poder reclamar. Tendría que haber fijado domicilio, tendría que haber contratado a un abogado en capital federal, etcétera, etcétera. Y el club por ahí esos recursos no los tiene y por ahí pierde una suma de dinero que quizás para ese club de capital federal no es nada, pero para el club de la provincia es muchísimo. Tanto que puede llegar a pagar con esa suma los gastos que tenga de luz, gas, etcétera, etcétera, de todo un año. Y muchas veces puede incluso iniciar obras como vestuarios, indumentaria, útiles, para todas las divisiones inferiores que ellos tienen. Y esto no lo digo porque sea algo que se me ocurre a mí, sino porque lo estoy viviendo día a día y lo veo. Entonces es de una importancia muy grande esta ley que vino a ocupar el lugar de recompensar a esas instituciones que bregan por el deporte, pero aparte de bregar, forman deportistas que después les son servidos a los clubes de relativa importancia en forma gratuita a través de los scouting y todo esto, y aquel club que gastó sus horas, aunque sea sus horas, en la formación de ese deportista, en ningún momento ha sido retribuido por ese esfuerzo que han hecho durante un determinado tiempo y que disfruta otra persona que tiene una mucho mejor situación económica y deportiva. Bueno, con esto creo que he agotado el tiempo y sería bueno que en otro momento pudiéramos explayarnos mejor y puntualmente sobre cada uno de los esquemas de esta ley. Vuelvo a reiterar algo importante, vuelvo a reiterar la iniciación de
el curso de laboral deportivo en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados, que se inicia el jueves de la semana que viene. Vuelvo a reiterar los jueves de ALADE, que son charlas que dan de distintos países en la Asociación Latinoamericana de Derecho al Deporte que presido y que preside Ricardo, que es de utilidad para todos ustedes, es gratuito esas charlas. Y vuelvo a reiterar algo muy importante, que ALADE es la Asociación Argentina, se denomina Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte, donde todos nos encontramos y donde todos generosamente aportamos. Tiene un tribunal arbitral del deporte, que tiene en este momento arriba de 40 árbitros preparados, instruidos en distintas disciplinas, para poder resolver conflictos que se puedan presentar en cualquier ámbito. Por lo tanto, es un tribunal arbitral que tiene sus reglamentos aprobados por la Inspección General de Justicia, el único en la República Argentina, y por lo tanto los invitamos, en el caso de que ustedes lo crean conveniente, si tienen un conflicto, a acudir al mismo. Todos lo pueden hacer vía online, así que les agradecemos. Y bueno, vuelvo a agradecer a ustedes que nos permitieron este espacio y poder tomar contacto con ustedes y poder transmitirle un poco de la información que nosotros contenemos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo, ¿querés decir algo? Perdón. No, que estaba tratando, perdón, que contestar algo, me equivoqué. Preguntaban un par de cositas finales ahí que ponían los contratos que se suele pactar en honorarios, y me equivoqué con la contestación, estaba tratando de responder algo, y es general entre el 1 y el 5% del valor del contrato. Había alguna pregunta más, pero bueno, nada. Digo como me equivoqué, estaba al que había respondido antes, por eso, bueno, nada. A disposición. Y con lo que decía Norberto, alguien del chat estaba poniendo cómo contactar para la charla de los jueves. Yo no sé si alguien puede poner, porque cada reunión tiene su propio link. Yo diría que si pueden, por favor, vincular o conectarse al Twitter de ALADE, y ahí está siempre la información que sale todos los jueves. Así que bueno, nada, eso quería decir. Nada más. Bueno, si tienen alguna pregunta, algo que hacer. Si tienen tiempo, damos, si les parece, 10 minutitos para unas preguntas. ¿Les parece? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, que abra el micrófono y lo haga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos, bajo, pero escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Quería preguntar cuáles son las normas o el marco regulatorio general, digamos, ¿no? Que acompañan a un jugador de fútbol en la relación laboral y demás, como decía, ¿no? Lo que es el derecho de imagen, por ejemplo, que no lo tenía presente a eso. Bueno, porque la parte laboral, es lo que antes dijimos, esencialmente el convenio colectivo 557/09. Está la ley 20.160, el Estatuto del Futbolista Profesional, pero como decía Norberto antes, cayó prácticamente en desuetudo casi todos los institutos. Así que básicamente es eso. Subsidiariamente, ley de contrato de trabajo. Esto en el ámbito nacional e internacional, como dijimos, el reglamento sobre estatuto de transferencia de jugadores de FIFA. El tema de imagen, ahí tenés que ir a artículo 53 y siguientes del Código Civil. No tiene una especificidad el tema este. Lo que pasa es que se utiliza ese instituto de la cesión de este derecho personalísimo, en su faz patrimonial, dentro de un contrato de trabajo. Es un tema justo de los más debatidos, porque a veces se lo utiliza para justamente disfrazar la verdadera remuneración, lo hacen pasar. No puede ser que el derecho de imagen sea el 90% de la remuneración o del ingreso del futbolista y el 10% del salario, ¿no? El salario mensual y demás, porque no guarda proporción, y además casi nadie puede acreditar, ningún club
que está explotando en forma masiva la imagen específica de un futbolista. Así que no tiene la imagen nada distinto. Lo que sí, que en principio es parte de la remuneración, en aplicación del artículo 13 del convenio colectivo. Y en cuanto a un modelo de contrato, digamos, ¿se podría llegar a compartir? Bueno, el tema es el siguiente. El modelo, el básico, lo encontrás en la AFA. O sea, vas a la página de la AFA y ahí está el modelo básico. Y después lo demás es todo lo que, digamos, lo usual, sí se puede, no sé cómo compartir, no sé cómo sería, acá cómo es el mecanismo. Bien, Pero sí, sí. Bueno, me fijo Sí, en la página, muy no amable. tiene nada. Perdón, ¿te puede preguntar? Sí, claro. Hola, Héctor. Buenas tardes, Ricardo. Con tu permiso, molesto al doctor Norberto Uterelo. Buenas tardes. Norberto, por favor, gracias. Excelente, obviamente. Te quiero preguntar específicamente, porque me pareció muy breve al respecto la disertación. Poneme, por favor, un ejemplo. ¿Cómo sería en un torneo de tenis? Elegí el que vos quieras. Roland Garros está jugando. Juega un argentino. En su momento lo ganó Vilas varias veces. No importa. Hoy es el Peque, ponele. Es el número 1 de Argentina. ¿Cómo se aplica la retención que debería realizar, según entendí, y si entendí mal pido disculpas, la retención que la Federación Francesa o los organizadores del torneo Roland Garros retienen para aplicar ese 5% que vos aludiste al derecho de formación, y cómo y a quién lo remiten? ¿A la Federación Argentina de Tenis? ¿A quién? ¿A quién, por favor? Bueno, no, primero es la ley de aplicación solamente en el territorio argentino. En Francia no la podemos aplicar. En Argentina sería, por ejemplo, lawn tenis, generalmente a través de algún organizador de torneos, en este caso, bueno, hay varios, hay un premio de 100.000 pesos o 100 millones de pesos. Sí. Ese 100 millones de pesos tienen que agregar el 5% de esos 100 millones de pesos, sustraerlos o agregarlos, digamos, para no quitarle nada a los jugadores, y entregárselo a la Federación Argentina de Tenis. O, por ejemplo, el Club Regata de Rosario realiza un campeonato de tenis. Bueno, ese club va a tener que invitar de otros clubes. Entonces el organizador va a dar un premio que puede ser 10.000 pesos. Agregará el 5% de 10.000 pesos que tendrá que darlo a la Federación de Tenis en ese momento para que los primeros 4 perciban un monto para ir fomentando el deporte del tenis en esos determinados clubes. Lo mismo pasaría con el ciclismo, lo mismo pasaría con una velada de box. Exactamente lo mismo. Muchísimas gracias a ambos. Abrazos. Excelente charla. Gracias. Lo que decía Norberto, en esta línea, y como caso práctico, y vos hablabas del Peque Schwarman, del Abierto de la República, de acá, que fue, no sé si recuerdo, fue en febrero, no recuerdo, daba de premios unos 500 y pico mil dólares en total. Entonces, el organizador del torneo debía haber adicionado un 5%, ponerle un 27.000 dólares adicionales por fuera de los premios, y esos 27, en el caso individual, como explicó Norberto, se los tuvo que haber dado. Esto es algo real, lo que pasa es que nadie lo reclama. Se lo tendría que haber dado a la Federación Argentina, para que la Federación Argentina lo reparte entre los 4 finalistas. Ahí había algunos extranjeros, así que la parte que son extranjeros se lo queda a la Federación. Y ahí, por ejemplo, creo que estaba, yo discúlpeme, quizá me equivoco, pero si no es el Náutico Acog, es un club, creo que el Náutico, que formó. Está silenciado, Héctor. Está silenciado. Al Peque creo que sacó. Al Peque. Efectivamente. ACOAG debería cobrar parte de este derecho de formación, pero nadie lo reclama. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Perdón, buenas tardes.
Siguiendo con el mismo planteo, en caso de que la formación fuera totalmente particular, que no haya intervención de ninguna institución, ¿la federación se quedaría con este monto? ¿Entiendo así? ¿Entiendo bien o mal? Sí, evidentemente, porque la ley establece en forma específica que debe ser un club y debe pertenecer a una federación. Por eso habla de personas jurídicas y no de deportistas. Por eso vuelvo a repetir, porque cada vez que nos contestan una demanda es muy llamativo que confunden una ley propia de la persona jurídica de existencia ideal creada por el derecho, asociación civil o simple asociación, con la figura de un deportista. No, nosotros al deportista no le hacemos absolutamente nada ni le quitamos nada. Esto es un problema de las asociaciones civiles que se dedican como objeto a la formación deportiva o a la práctica deportiva. Pero la ley no tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la formación deportiva y las entidades deportivas. Por eso, no esto puede ser una escuelita de tenis, por ejemplo, privada, que no esté afiliada a ningún lugar, no le corresponde. Ahora, si es una escuelita de tenis que está dentro de una institución, suponga usted River Plate o cualquier otra, indudablemente River Plate, si sus deportistas que son formados en River Plate, por ejemplo, supóngase Sabatini, en ocasión de torneos en Argentina podría haber reclamado sobre la clasificación de primero, segundo, tercer y cuarto puesto ese porcentaje que le correspondía por formación. Perdón, cortito y relacionado. Sí, y la última que hago, en el fútbol, el primera vez sería una categoría amateur, ¿verdad? Estaremos encuadrando. En el fútbol, lo que se conoce como primera vez sería una categoría amateur. No, para nada, no, para nada. Claramente, profesor. No, porque si mal lo entendí, era primera nacional, primera B y primera C. Por eso pregunto en particular por primera D. Ah, D de dedo, sí, claro. Sí, doctor. No, D, la última categoría. No, esa no. Gracias. No, ahí vamos a encontrar los posibles fraudes de ley que se le esté pagando a algunos jugadores, unas sumas que no se denuncian, va en negro, y realmente hay una relación laboral encubierta. Ahí el punto siempre de debate es, fenómeno, ¿se puede acreditar que hay una relación laboral? Porque nadie puede escapar que algunos clubes, algunos jugadores, le pagan unas cantidades todos los meses, por más que esté en la D, por más que esté en el Federal B, o que juegue una liga regional, siempre a algunos siempre se le paga. Entonces, el punto es, se pudo acreditar el vínculo profesional. ¿Qué aplicamos? El convenio colectivo, que no debería aplicarse porque no es una categoría profesional organizada por AFA, y se aplicaría la ley de contrato de trabajo, o se podría extender el convenio por el tipo de actividad profesional que tiene. Bueno, es el debate y cambia mucho porque si es la ley de contrato de trabajo se supone que es un contrato indefinido y no tiene la indemnización que tiene el futbolista profesional por convenio colectivo, que es lo que falta del plazo fijo, del contrato por cumplir. ¿Estaba alguien ahí que tenía quiere hacer una pregunta? Nada. Sí, Ricardo, hay dos personas más. Sí. Gabriel Marzola, no sé si tiene levantada la mano, no sé si tiene que hacer alguna consulta. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos perfectamente. Una consulta, con relación a la cláusula de rescisión que habló el doctor Ricardo Frega Navia. En esos casos, ¿cómo juega el tema del famoso 15% a favor del trabajador? O del jugador, ¿no es cierto? Sí, está clarísimo. Lo que decís sería, no te podés dar una respuesta certera porque no la hay. Todo va a depender de las circunstancias. ¿Por qué? Técnicamente no correspondería. Primero, porque no es una transferencia. Dos, porque el que está extinguiendo el contrato es el trabajador. Encima te voy a indemnizar con el 15%, encima que romper el contrato. Bien. Ahora, vamos a ver la realidad del negocio. No sea cosa como algún laudo del TAS dice
que en realidad esa cláusula de rescisión lo que está pactando es un precio de transferencia anticipado, porque no está vinculado a lo que gana el jugador, está totalmente desproporcionado a lo que gana el jugador. Así que no es una indemnización por ruptura. En el fondo, lo que en la práctica las cláusulas se están transformando en un precio unilateral que pone el club. Si alguien viene y lo paga, fenomenal. Pero lo hacen pasar a través de una ruptura del jugador. Así que habría que analizarlo según las circunstancias, los montos, quién lo pagó. Así, a primera, diríamos que no, porque el que rompe ese jugador no se puede llevar beneficio. Pero no es tan, digamos, contundente la opinión, ¿no? Clarísimo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más consultas, bueno, Aníbal, hacemos la última, si te parece. Dale. Sí, iba a ser dos, Aníbal, por favor. Sí, al doctor Norberto. Bueno, gracias por la charla. Doctor, no entendí bien en relación al derecho de formación el porcentaje del 5%. Usted dijo que se aplica entre los 9 y los 18 años, es decir, es el 5% por cada año. No, es el 5% distribuido en los 10 años. Ahí está. Bien, perfecto, muy amable. El 5% distribuido en los 10 años. Lo que pasa es que FIFA hace lo mismo entre los 12 y los 21, pero los porcentajes que aplica en el mecanismo de solidaridad, que sería una continuación de esa formación, son, digamos, los primeros años es el 0,25 y después de determinada edad, que son los 15 años, empieza con el 0,5, entonces son diferentes. Acá es el 0,5 para, sí, es el mismo porcentaje año por año, tanto de los 9 como el de los 18. Eso completa un 5% total. En el caso, por ejemplo, de que hubiere años compartidos, ahí lo que se hace es una prorrata, se divide y se compensa. Porque hay jugadores en el interior que se forman y están jugando en determinado momento de su edad, uno para la escuelita de papi fútbol y el otro el fútbol 11. Entonces, ahí se compensan las indemnizaciones o compensaciones. ¿Me entendió? Gracias. Sí, perfecto, doctor. Muy amable. ¿Por qué? Bueno, clarísimo, clarísimo. Bueno, no sé si yo vi una pregunta más, si querés, Néstor, la última, y ya le vamos a agradecer la charla por el tiempo transcurrido, pero bueno, la última, Néstor, por favor, Castro. Sí, muchas gracias. Y perdón, yo la hice por escrito por si había lugar o tiempo. La pregunta concreta es, ¿cómo encuadrar jurídicamente la relación entre el futbolista y lo que se conoce como representante? Bueno, mirá, en esto, en el día de ayer yo tuve una charla en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, el Instituto de Derecho del Deporte, y estuvimos hablando de este tema. Y hoy Juan de Dios Crespo Pérez, que es el abogado, el mejor para mí en Europa, es español, que es muy amigo nuestro, también tocó este tema porque acá hay un conflicto que tenemos que tener muy observado nosotros los abogados. Es que una asociación civil sin fines de lucro suiza pretende avasallar las incumbencias que tenemos los letrados y confunde los términos de representación e intermediación, poniéndole a todo intermediación, lo cual sabemos nosotros los letrados, incluso el código mismo, dice que una cosa es intermediar y otra cosa es representar. Pero aparte de eso, establece montos que establece a través de determinados reglamentos que son, para mi manera de ver, inconstitucionales de acá a España, que los quiere imponer a través de la extorsión, a través de la Asociación del Fútbol Argentino, con reglamentos que sancionan a los clubes o a los jugadores que utilizan personas llamadas representantes intermediarios, ahora los van a llamar agentes, que pagan una cuota determinada todos los años y que ellos habilitan, y como yo le digo, porque incluso le hacen preguntas de derecho, entonces yo siempre digo lo mismo, ¿quién habilita? A ver, es un letrado, un profesor de derecho,
porque en realidad no es nadie, pero incluso a la incumbencia del ejercicio del mandato que cualquier abogado puede tener asesorando a cualquier deportista. Entonces, acá viene, y aparte, ¿cómo me van a poner a mí un 3% como tope de la realización de un asesoramiento o del mandato de representación e intermediación, cuando a mí la ley que me habilita el ejercicio profesional no lo hace? Hay una ley de honorarios en que la debemos cumplir y que llega hasta el 20 y al 30%. Por lo tanto, en esto tenemos que tener muchísimo cuidado. E incluso si llegan a hacerse planteos de este tipo, lo que tenemos que hacer nosotros es llevarlo a la justicia ordinaria, lugar a lo que generalmente las federaciones no les gusta ir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y la relación que tiene un jugador con un representante o un intermediario es esa, la del mandato. Y a través de ese contrato es el que nosotros vamos a tener, en ese caso de no ser abogado, de ser un representante o un intermediario AFA, lo que va a tener es un mandato que va a acotar cuál es la gestión que debe llevar adelante. Sí, una cosita más, absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Norberto. El tema de la naturaleza jurídica, porque claramente, obviamente no hay relación laboral, pero se discutió si es un contrato de naturaleza civil o comercial. En provincia da lo mismo, pues fuera civil y comercial. Sin embargo, en capital no, y ya hubo sentencias de Cámara que la consideraron como un acto de comercio, por lo tanto entra dentro del fuero comercial. Más allá que la mayoría de las sentencias sobre intermediarios, sobre agentes específicamente, estén en el ámbito civil. Lo que pasa que cuando se interpuso la demanda, la otra parte no planteó la incompetencia, entonces siguió en el fuero civil. Cuando se planteó la incompetencia, uno de los casos, el primero de todos, ¿se acordaron, Norberto? Es cuando un representante o pretendía ser representante del pase de Saviola, cuando se fue al Barcelona. El primer punto de debate de la litis fue la competencia. Bueno, terminó asumiéndola la jurisdicción comercial de capital. Pero bueno, en provincia de Buenos Aires sería indiferente. Bueno, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, Norberto. Sí quiero agregar algo. Vi en el chat que decían que nos vemos mañana. Les quiero aclarar que el curso que hablaban los doctores empieza el otro jueves, el jueves 8. ¿Es así, Ricardo? Mañana lo que hay a las 5 la charla de ALADE. La charla, estas charlas individuales, yo les aconsejo que no se la pierdan. Es un abogado brasileño que habla perfecto español, de mucho recorrido, Daniel Cravo, que va a hablar lo que les decíamos, sobre los problemas que hay cuando tenés una decisión de FIFA o un lado del TAS, cómo ejecutarlo, porque ahí aparecen una serie de problemas. Por más que nadie quizá tenga ahora un tema ahí, es interesante conocerlo. Es un abogado con mucha experiencia. Eso es ALADE, 5 de la tarde. El siguiente jueves, ALADE va a seguir con sus charlas todos los jueves a las 3 de la tarde. Y a las 5 empieza el otro jueves este curso laboral de 8 clases. Esa es la aclaración. Clarísimo, Ricardo. Y me ofrezco, ahora lo voy a hablar en privado, ellos me van a pasar la información y nosotros se la vamos a mandar por mail a todos ustedes, todos los cursos y toda la información para que puedan inscribirse y anotarse, y también tener los mails de los colegas por cualquier duda y si quieren contactarlos. Les agradezco realmente, espectacular la charla, estamos muy agradecidos desde nuestro espacio, desde Abogados por la Matanza, con esta charla. Realmente un tema, como dije al principio, diferente, un tema que no estamos acostumbrados. Tuvimos la suerte también de tener a Oscar hace un par de semanas, que ya nos había adelantado algo, y bueno, y con ustedes realmente fue espectacular. Seguramente les vamos a estar molestando, convocándolos a una nueva charla. Y bueno, y agradecerles a todos por seguir acompañándonos. Y bueno, propongo abrir los micrófonos, así realmente le damos la ovación que se merecen por esta gran disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.